¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? No en términos científicos, sino en el silencio absoluto, antes de que existiera el tiempo. Antes de que existiera cualquier cosa, antes de la luz, del tiempo, de las estrellas o de la materia, solo había una presencia. Una conciencia eterna, infinita y viva. Y entonces, Dios habló. La voz de Dios resonó en las tinieblas de la nada, y toda la creación respondió. Este es el comienzo de todo. No es una metáfora. No es poesía antigua. Es el relato del origen de todo, que se encuentra en el libro del Génesis. Y hoy, vamos a sumergirnos en lo profundo de ese primer momento en la historia del universo, donde todo comenzó con una sola palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Con esa frase, el tiempo comenzó a correr. La materia tomó forma. Las tinieblas se separaron de la luz. Lo que antes era caos se convirtió en orden. Lo que era vacío cobró propósito. Y esto no ocurrió por explosiones aleatorias, sino con dirección, con intención y con poder absoluto. En este vídeo, exploraremos el poder creador de la palabra de Dios, una fuerza que no solo comunica, sino que transforma realidades. Es una voz que no solo habla, sino que hace existir. Cuando Dios habla, el universo responde. El caos se somete. El vacío obedece. En cada y dijo Dios, del libro de Génesis, hay más que un mandato, hay revelaciones profundas del carácter del Creador. Una voz que ordena con precisión, que moldea con belleza y que establece con soberanía. Nada fue dejado al azar. El mundo no nació por accidente, sino por diseño, un plan intencional, perfecto, lleno de sentido y propósito. Y todo esto tiene implicaciones directas para tu vida hoy. Porque la misma voz que creó el universo, aún habla. Y cuando Dios habla, lo imposible se inclina. La oscuridad retrocede. La creación se doblega. Y el corazón del hombre se transforma. Pero la verdad sobre este origen ha sido olvidada, distorsionada, silenciada. El mundo moderno intenta sustituir la gloria del Creador por la gloria de la creación. Quiere borrar el y dijo Dios y reemplazarlo con teorías vacías, débiles y sin alma. Pero la verdad aún permanece. Y en este mensaje, redescubrirás el poder de esa voz, y cómo sigue moldeando el destino de la humanidad. ¿Estás listo para escuchar la voz que dio origen al universo? Entonces quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia, también es tuya. Dale like al vídeo, compártelo con alguien y comenta, ¿crees que todo comenzó con una palabra? Suscríbete al canal para más revelaciones bíblicas que el mundo intenta ocultar. Y activa la campanita, porque la verdad aún resuena, y quien tiene oídos, que escuche. En el principio, no había absolutamente nada. And I lose. Ni sonido, ni forma. Solo el vacío absoluto, un silencio tan profundo que parecía eterno. No había tiempo fluyendo, ni materia en movimiento, solo un estado puro de no existencia, sin dirección, sin límites, sin color. El universo aún no había sido esculpido, y ninguna vida había sido formada. Y aún así, Dios ya estaba allí. Sobrevolando las aguas del abismo, el Espíritu de Dios, eterno, invisible, soberano, se movía con intención. La oscuridad no representaba una amenaza para él, pues de él procede toda luz. Era como si el Creador contemplara el caos inerte y silencioso con la certeza de que algo grandioso estaba a punto de ser revelado. Ese momento, suspendido en la eternidad, marcaría el inicio de todo lo que hoy conocemos. Y entonces, de repente, la voz de Dios resonó. No una voz como la de los hombres, sino una expresión directa de la autoridad creadora del Altísimo. See la luz. Estas palabras atravesaron el abismo como un rayo cortando la oscuridad más densa. No fue una sugerencia, ni un proceso. Fue una declaración absoluta, cargada de poder. Una orden tan pura que la propia realidad no tuvo más opción que obedecer. La luz nació. Surgió donde antes ni siquiera existía el concepto de brillo. Fue una respuesta inmediata al sonido divino, como si el universo, hasta entonces inerte, despertara con un suspiro de asombro. La luz estalló en su pureza original, y la oscuridad, que hasta entonces reinaba con dominio absoluto, fue separada y colocada en su lugar. No desapareció, pero comenzó a existir bajo el dominio del Creador. Esa separación fue más que física.
fue simbólica. Fue la primera división entre lo revelado y lo oculto. La luz representaba la revelación, el orden, el inicio de la comunicación entre el Creador y su creación. Las tinieblas ahora tenían límites. Y allí, en el primer instante del tiempo, Dios estableció que todo lo que Él crearía a partir de ese momento estaría gobernado por la distinción entre luz y oscuridad, entre claridad y misterio, entre lo visible y lo velado. Fue el nacimiento de algo glorioso. Cuando Dios llamó día a la luz y noche a las tinieblas, no estaba simplemente nombrando fenómenos naturales. Estaba instituyendo un código espiritual, un ritmo existencial que regiría toda la creación desde ese instante. Esa división fue más que física, fue una declaración de sentido, una forma de mostrar que la creación no estaría gobernada por el azar, sino por un patrón intencional, lleno de significado. El día, con su luz, pasaría a representar la revelación de Dios, el tiempo de actuar, de ver, de comprender. La noche, envuelta en sombras, simbolizaría el misterio, el descanso, la preparación silenciosa para lo que vendría después. Era como si Dios estuviera enseñando, desde el primer momento de la creación, que la vida estaría compuesta por ciclos, claridad y pausa, acción y espera, revelación y fe. Así, en el primer día, Dios no solo trajo a la existencia el mundo físico. Él estableció el ritmo de la existencia misma. La alternancia entre la luz y las tinieblas no sería solo no se trata solo de una cuestión de tiempo, es un mensaje espiritual continuo, que cada noche antecede a un nuevo día, y que la revelación siempre llegará a aquellos que esperan con fidelidad. Y con ese gesto, Dios inició un proceso extraordinario de transformación. Algo que ninguna mente humana podría comprender plenamente. Con una sola orden verbal, el caos fue reorganizado, la nada fue moldeada con propósito, y la creación, hasta entonces inexistente, recibió dirección, destino y sentido. No era simplemente el comienzo de un nuevo ciclo cósmico. Era el primer capítulo de una historia sagrada que atravesaría milenios y llegaría hasta nosotros. Era el punto de partida de un plan divino que moldearía el tiempo, la materia, el espíritu y la propia esencia del ser humano. El universo acababa de recibir su compás. Y la historia de la humanidad, su prólogo. En el segundo día de la creación, la obra divina continuó, y una vez más, la voz de Dios rasgó el silencio primordial con autoridad incuestionable. Después de haber separado la luz de las tinieblas y establecido el ciclo entre el día y la noche, el Creador dirigió su atención al vacío aún sin forma, envuelto en una inmensidad de aguas. La oscuridad había cedido lugar a la luz, pero ahora era necesario darle estructura al espacio. Era el momento de preparar los cielos y la tierra para lo que vendría después. Imagina, por un instante, el estado inicial de la creación. La tierra sumergida, envuelta en una especie de caos líquido, donde no existía dirección, ni altura ni profundidad definidas. Y entonces, una vez más, Dios habló. Y con su palabra, algo maravilloso y absolutamente necesario fue formado: el firmamento. Llamado cielos en las Escrituras, el firmamento fue creado como una especie de cúpula o expansión, algo que separara las aguas de arriba de las aguas de abajo. La ciencia moderna interpreta esto como la formación de la atmósfera terrestre, la estructura invisible que permite la existencia de la vida tal como la conocemos. Pero en el lenguaje espiritual de la creación, el firmamento era mucho más que eso. Era la primera estructura organizativa del mundo, la señal de que Dios estaba transformando el caos en un hogar habitable. Las aguas de arriba fueron elevadas y suspendidas, convirtiéndose en nubes, humedad atmosférica, y tal vez, según el modelo antiguo de cosmovisión, incluso en reservorios celestiales. Las aguas de abajo, por su parte, serían preparadas para formar mares, lagos y ríos, las cunas de la vida acuática y las futuras rutas de los grandes eventos de la historia humana. El firmamento fue llamado cielo, pero no solo en el sentido astronómico. También era un espacio intermedio, un lugar de transición y comunicación entre el Creador y su creación. En el plano espiritual, el cielo representaba la altura de la gloria, la manifestación de la soberanía de Dios sobre la tierra. Y en el plano físico, era la barrera protectora y reguladora, esencial para sostener el equilibrio de la vida. Así, el segundo día no fue simplemente un acto de separación. Fue una demostración de que Dios no solo crea, Él organiza. Él separa,
posiciona, estructura. Cada detalle de la creación apunta a un diseño intencional, meticuloso y perfecto. Y es en ese cielo, establecido en el segundo día, donde se formarían las nubes, donde las lluvias serían controladas, y donde, en el futuro, el mismo Hijo de Dios sería visto regresando en gloria. Imagina el impacto de esa creación. Antes del firmamento, el universo era un océano primordial de aguas superpuestas, una masa fluida sin forma, sin altura, sin profundidad. No había dirección, ni equilibrio, ni espacio para distinciones. Todo estaba mezclado en un estado de uniformidad caótica, donde el cielo y la tierra aún no se diferenciaban, como si la creación esperara, en silencio, una orden que pudiera darle sentido al todo. Y entonces, Dios creó el firmamento. Con esa división, no solo se separaron las aguas, se inauguró la posibilidad de la vida. A partir de ese momento, el espacio entre las aguas empezó a tener un papel fundamental: proteger, sostener y preparar el mundo para el próximo gran paso. Allí, Dios creó la atmósfera terrestre, la capa invisible pero vital que haría posible lo que ningún otro planeta posee, el aliento de la vida. Fue en ese intervalo sagrado, entre las aguas de arriba y las de abajo, donde Dios moldeó el aire que un día sería inhalado por hombres, animales y plantas. El firmamento no era solo un fenómeno físico, era una señal de que el orden divino comenzaba a tomar forma concreta, un testimonio silencioso de que el Creador estaba preparando un lugar habitable para sus hijos. El cielo, ahora extendido como un manto azul profundo, se convirtió no solo en una cobertura, sino en un espacio de belleza, amplitud y expectativa. Un escenario suspendido entre lo visible y lo invisible. Un telón majestuoso donde, más adelante, bailaría la luz del sol y de las estrellas, donde las aves cruzarían los vientos, y donde los ojos humanos aprenderían a mirar hacia arriba, tanto con la razón como con la fe. Ese fue el segundo día de la creación. Un momento en que el caos de las aguas sin fin comenzó a ceder ante la estructura de un mundo ordenado, respirable y cuidadosamente diseñado. Un momento en que el cielo tocó la tierra, y Dios, con perfección, trazó los límites del espacio donde la vida iba a florecer. En el tercer día, algo extraordinario sucedió, un avance dramático en el proyecto divino de la creación. El espíritu del Creador, que se cernía sobre las aguas en el principio, ahora volvía su atención hacia el mundo aún cubierto por la vasta extensión líquida. Las aguas lo dominaban todo. No había tierra firme, ni una clara división entre el cielo creado el día anterior y la masa líquida que cubría la tierra. Era hora de revelar lo que estaba escondido. Una vez más, Dios habló. Su palabra resonó con autoridad incuestionable sobre la naturaleza. Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. E inmediatamente, como si la creación misma reconociera la voz de su Señor, las aguas comenzaron a moverse. Se retrajeron, obedientes, fluyendo con precisión divina. Los océanos fueron definidos. Los mares se separaron. Lechos profundos fueron esculpidos por una orden invisible. Y entonces, por primera vez, la tierra mostró su rostro. La porción seca emergió, revelando continentes, llanuras, valles y montañas, como si una obra maestra estuviera siendo revelada ante los ojos de la eternidad. Era un paisaje virgen, puro, listo para recibir la vida, y lleno de promesas aún ocultas bajo su superficie. Pero Dios no se detuvo allí. Sobre esa tierra recién revelada, Él declaró nueva vida. El Creador ordenó que la tierra produjera vegetación, pastos suaves, hierbas aromáticas, plantas con semillas y árboles frutales de todos los tamaños y formas. Y así, de la tierra que antes era solo seca, brotó una explosión de verde, de colores, fragancias y texturas. El silencio dio paso al sonido de las hojas movidas por el viento. El paisaje, antes desnudo, se vistió de vida. Los árboles se alzaban como columnas naturales, adornadas con frutos maduros. Los valles se convertían en jardines, y las montañas, en tronos de belleza. La tierra se cubrió como con un manto, una alfombra viva tejida por orden divina. Era como si la creación misma celebrara este nuevo paso, convirtiéndose en el escenario para la historia de la vida que estaba por comenzar. Cada planta, cada semilla, cada fruto llevaba dentro de sí el código de la continuidad, una señal de que el mundo no fue creado solo para existir, sino para multiplicarse, fructificar,
florecer. No era solo un espectáculo visual. Lo que ocurría ante el universo recién formado era la inauguración de la abundancia, la manifestación visible de un Dios que no solo crea, sino que también provee con generosidad y perfección. La vegetación que cubría la tierra no era aleatoria, ni puramente estética. Era funcional, cíclica, equilibrada. Dios estaba creando el sustento de la creación, el alimento que sostendría toda forma de vida futura. Cada planta, cada fruto, cada semilla que brotaba del suelo tenía un propósito divino. Algunas darían sombra. Otras embellecerían los campos. Otras, aún, alimentarían generaciones con su valor nutritivo. Todo había sido pensado, planeado y moldeado con precisión. Y en cada detalle, Dios insertó un sistema de continuidad, el ciclo de la vida. Los árboles frutales producían semillas según su especie. Era la primera demostración del orden biológico, pero también de la fidelidad de los procesos creados por Dios. Ninguna semilla daría fruto al azar. Todo se reproduciría según su tipo. Desde el principio, Dios estableció límites, identidad y diversidad con equilibrio. No habría confusión entre especies, ni caos en el crecimiento. El mundo vegetal fue programado para ser estable, fértil y autorrenovable. Este no fue solo el surgimiento de la naturaleza tal como la conocemos. Fue la primera señal visible de vida en la Tierra. El planeta, que antes era una masa seca y silenciosa, comenzó a latir con energía. La creación, que hasta entonces había sido moldeada en estructuras, ahora recibía vida, vida que crece, que respira, que florece. La superficie del mundo comenzó a transformarse día tras día, los colores surgían, las fragancias se esparcían, las texturas se formaban. Era como si la tierra despertara, preparándose con reverencia para recibir la presencia de los seres vivos. Y Dios vio que era bueno. Esa frase no es solo una constatación. Es una celebración divina. Es el Creador mirando su obra y reconociendo que lo que Él hizo contenía belleza, orden y propósito. Un nuevo capítulo de la existencia había sido escrito. Un capítulo que revelaba con claridad no solo el poder absoluto de Dios, sino también su bondad, su intención de crear no solo un ambiente funcional, sino un hogar fértil, bello y abundante para los seres que aún habrían de ser formados. Y entonces llegó el cuarto día, un momento de esplendor, precisión y propósito en la narrativa de la creación. La tierra ya estaba cubierta de vegetación. El firmamento había sido establecido. Los mares conocían sus límites. La atmósfera estaba en equilibrio. Pero aún faltaba algo, marcadores de tiempo, referencias de dirección, señales visibles que gobernaran los ciclos de la vida. Había llegado el momento de enriquecer el cielo con propósito y belleza. Una vez más, Dios habló. Y con su palabra creadora, el firmamento se iluminó con cuerpos celestes de esplendor incomparable. Creó los grandes luminares, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y las estrellas para adornar los cielos y servir de señales para estaciones, días y años. En lo alto de los cielos, el sol se encendió con majestad, un fuego colosal, suspendido a millones de kilómetros, pero calibrado con precisión absoluta. Su distancia no fue un accidente, fue intencional. Su energía, medida con intensidad exacta, para calentar sin consumir, iluminar sin cegar, sostener sin destruir. El sol no fue solo una fuente de luz, fue hecho símbolo de la fuerza, la constancia y la renovación diaria. Cada mañana, se alzaría por el este como una promesa viva de continuidad. Como si Dios, en silencio, dijera, sigo al mando. El ciclo continúa. Pero su función iba más allá del brillo. El sol se convirtió en la medida del tiempo. Marcaba el inicio de los días, los horarios de la vida, el ritmo de las estaciones. Su recorrido de este a oeste dibujaba el compás invisible que guiaría siembras, cosechas, descansos y labores. Era como si Dios hubiera colgado en el cielo un reloj eterno, un recordatorio de que el tiempo, aunque invisible, seguía su curso bajo su mano. La creación, que hasta entonces había sido estructurada en forma y función, ahora recibía dirección y orden cronológico. El tiempo dejaba de ser una abstracción. Pasaba a ser percibido, contado, organizado. El cielo ya no era solo vasto, ahora estaba gobernado. Y cuando el sol se retiraba hacia el horizonte,
cerrando su majestuosa travesía por el cielo, otro espectáculo tomaba forma. Era como si la creación, en reverente silencio, se preparara para un segundo acto. La luna surgía con suavidad, serena, plateada, reflejando una luz gentil sobre la tierra dormida. Si el sol reinaba con fuerza y calor, la luna reinaba con paz y contemplación. Su luz, aunque no propia, tenía el don de calmar el mundo, de anunciar el descanso, de recordar que incluso en la ausencia de luz directa, la presencia de Dios seguía reflejándose sobre la creación. Alrededor de la luna, incontables estrellas centelleaban, como joyas finas incrustadas en el tejido oscuro del firmamento. Eran miles, millones, esparcidas con precisión, no lanzadas al azar, sino colocadas con intención. Esas estrellas no estaban allí solo para embellecer el cielo. Tenían una función y un mensaje. Dios las colocó como señales visibles para marcar los tiempos, las estaciones, los días y los años. Servirían para orientar a los navegantes, para guiar a los pueblos antiguos a través de desiertos y océanos. Servirían para recordar a los hombres que deben mirar hacia arriba, no solo para ubicarse geográficamente, sino también espiritualmente. Con estos cuerpos celestes, Dios introdujo el tiempo en su plenitud. El universo, antes atemporal, comenzó a latir con ritmo. La creación recibió ciclos definidos, el amanecer y el atardecer, las fases de la luna, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, las estaciones que vendrían y volverían como promesas eternas de renovación. Era el inicio de la danza cósmica de la creación, una coreografía perfecta entre luz y oscuridad, movimiento y reposo, repetición y asombro. Todo giraba bajo los ojos del Creador, como un reloj celestial que funciona sin fallas, día tras día, siglo tras siglo. Y allí, bajo ese cielo ahora iluminado, el mundo comenzaba a vivir en cadencia. Ya no era un universo estático. Era un cosmos vivo, rítmico, obediente a un compás invisible, el compás de la voluntad divina. El orden celestial revelaba no solo a un creador poderoso, sino a un Dios de precisión y equilibrio, un Dios que moldea el universo no con prisa, sino con perfección. En el quinto día, el mundo estaba listo para un nuevo tipo de maravilla. El firmamento ya extendía su vastedad sobre la tierra. Los mares estaban definidos, y la vegetación cubría los continentes con vida silenciosa. Pero el escenario, aunque hermoso, aún estaba en silencio. El mar no cantaba. El cielo no vibraba. Faltaban sonido, movimiento, aliento. Entonces, una vez más, la voz de Dios resonó, y con ella, se desató el milagro de la vida en movimiento. El silencio de las aguas se rompió, y los cielos, hasta entonces vacíos, se llenaron de alas y cantos. Era como si toda la creación contuviera el aliento, y de repente, estallara en celebración viva. En las profundidades de los océanos, surgieron peces de todos los tamaños y formas, nadando en bancos perfectamente coordinados. Cortaban las aguas con ligereza y destreza, reflejando la luz del sol en escamas brillantes. Ballenas gigantes deslizaban por corrientes profundas, majestuosas y serenas, como guardianes silenciosos de los abismos marinos. Pulpos de tentáculos danzantes, delfines saltando con alegría, corales coloridos floreciendo como jardines sumergidos, todo emergió con un propósito, llenar los mares de vida, belleza y diversidad. Cada criatura era única, diseñada con precisión y dotada de instinto. Ningún animal marino fue dejado al azar. Incluso el plancton más pequeño que flota invisible en las corrientes fue creado con intención, alimentando ecosistemas y cumpliendo una función en el equilibrio de la vida. ¿Y en los cielos? Lo que antes era solo viento y espacio ahora vibraba con el sonido de alas batiendo. El aire se convirtió en una sinfonía de movimientos. Aves de todos los tamaños y colores cruzaban el firmamento. Águilas altivas planeaban con autoridad, observando todo con ojos penetrantes. Golondrinas danzaban en curvas por el aire, precisas como flechas lanzadas con gracia. Loros, cuervos, gansos, palomas, halcones, una paleta viva de la creatividad del Creador. Cada ave volaba con libertad, pero también con un sentido de dirección que apuntaba a algo mayor, el Dios que no solo crea, sino que gobierna con sabiduría. El quinto día reveló una nueva faceta del carácter de Dios, su alegría en celebrar la diversidad, su amor por la ligereza, por la libertad, por la danza del vuelo y por la fluidez del océano.
El mundo no era solo funcional. Era vivo, vibrante, dinámico. Y una vez más, Dios vio que era bueno. Pero Dios no solo creó a estas criaturas. Él las bendijo. Y eso lo cambia todo. Por primera vez en toda la narrativa de la creación, no escuchamos solo la orden creativa de Dios, sino una bendición directa pronunciada sobre los seres vivos. Fue más que un mandato biológico. Fue un acto de generosidad espiritual, una liberación de prosperidad que brotaba directamente del corazón del Creador. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Genesis 1:22. Allí, sobre las olas y bajo los cielos, Dios habló con amor, intención y expectativa. Era el inicio de la proliferación de la vida, no solo la creación de individuos, sino la fundación de linajes, ecosistemas, generaciones enteras que poblarían el mundo con movimiento, sonido y color. Era el nacimiento de la abundancia como principio divino. Esa bendición no era abstracta. Llevaba dentro un ADN espiritual, de continuidad, de adaptación, de crecimiento. El mundo, que hasta entonces era bello y ordenado, ahora se volvía fértil y en constante expansión. Las criaturas no solo existían, ahora tenían el llamado de llenar, habitar, multiplicarse, explorar los espacios que habían sido preparados para ellas. Fue un día de celebración silenciosa, donde el cielo y el mar se convirtieron en escenarios sagrados. Un espectáculo viviente ocurría ante los ojos de Dios, sin una sola palabra humana, pero con un lenguaje que solo el Creador comprende, el lenguaje de la vida latiendo, creciendo, obedeciendo y alabando simplemente por existir. Aves cruzando los cielos al amanecer. Cardúmenes nadando al unísono en las profundidades. Respiraciones, latidos, ciclos comenzando. Cada criatura alababa al Creador no con palabras, sino con su propia existencia. El simple hecho de volar, nadar o respirar ya era adoración. En la bendición del quinto día vemos a un Dios que no solo inicia la vida, sino que celebra su continuidad. Un Dios que no se conforma con crear, sino que invierte, multiplica, bendice, expande. En el sexto día, la creación alcanzó su punto más alto. Cada etapa anterior había preparado el escenario para este momento: el firmamento, los mares, la tierra seca, la vegetación, los cuerpos celestes y las criaturas del aire y del mar. Ahora, el Creador volvió su mirada hacia la tierra firme, y con una nueva orden de su voz, la superficie de la tierra se llenó de vida terrestre. Una vez más, el silencio fue roto por el sonido de la creación. Desde las llanuras surgieron grandes animales. Los campos vibraron con el galope de los caballos. Los valles resonaron con el rugido de los leones. Los arbustos se agitaron con el paso de zorros y jabalíes. Serpientes se deslizaban con discreción entre las piedras. Ovejas pastaban tranquilamente en grupo. La diversidad era asombrosa, no solo por la variedad de formas y tamaños, sino por la inteligencia de cada estructura, la precisión de los movimientos, la funcionalidad de los instintos. Cada animal, desde el más grande hasta el más pequeño, fue moldeado con intención y propósito. No había exceso, ni falta. Todo era equilibrio. La cadena de la vida, aun sin la presencia del ser humano, ya funcionaba con armonía, interdependencia y belleza. Era como si el mundo estuviera siendo afinado por un maestro invisible, preparándose para su nota más sublime. Pero aún faltaba algo. La tierra estaba llena. El cielo iluminado. El mar, habitado. Pero ninguna criatura había sido hecha a una imagen del Creador. Y entonces, Dios hizo algo que jamás había hecho antes. Formó al ser humano, no con una simple palabra, sino con sus propias manos, moldeándolo del polvo de la tierra, y sopló en él el aliento de vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Hombre y mujer. No como los demás seres vivos. Ellos no fueron simplemente animados, fueron inspirados. Dotados de razón, emoción, conciencia y espíritu. Capaces de reflejar justicia, amar con profundidad, discernir entre el bien y el mal, crear, administrar y relacionarse con Dios. Y sobre ellos, Dios declaró una bendición y una misión. Fructificad multiplicaos, llenad la tierra wisam tedla. Pero no como tiranos. Dios no entregó el dominio como una corona de opresión.
Era una responsabilidad sagrada. El ser humano fue llamado a ser guardián de la creación, colaborador del Creador, administrador de un mundo perfecto. La responsabilidad era clara: cuidar, preservar, cultivar, dar continuidad a lo que Dios había comenzado. Allí, en ese día, el cielo tocó la tierra de una manera única. La unión de lo físico con lo espiritual, de la materia con lo eterno, de la tierra con el cielo. La creación ya no era solo hermosa, ahora era habitable, administrable y relacional. Y Dios vio todo lo que había hecho, y dijo que era muy bueno. Fue en ese instante que el propósito se reveló con total claridad. El ser humano no era un accidente, ni un experimento cósmico, ni el fruto de fuerzas aleatorias. Era el punto culminante de una creación cuidadosamente orquestada. Cada elemento formado en los días anteriores, la luz, la tierra seca, las aguas, los astros, los animales y los ciclos del tiempo, convergía como preparación solemne para este momento, el nacimiento de la humanidad. Todo había sido moldeado para recibirlo. Cada hoja que brotó, cada estrella que brillaba, cada corriente de viento y cada gota del mar, todo formaba parte de un escenario diseñado con precisión. El ser humano era el vínculo entre el cielo y la tierra, el único capaz de habitar la materia y contemplar el espíritu, de pisar el suelo y aún así conectarse con lo divino. Y entonces, Dios contempló todo lo que había hecho. Desde el universo hasta la más pequeña semilla. Desde el brillo del sol hasta la danza silenciosa de las mareas. Desde el vuelo del águila hasta la caricia suave de la brisa. Desde el rugido del león hasta la mirada consciente del hombre y la mujer. Y aquí que no era solo bueno, era muy bueno. La creación respiraba en perfecta armonía. Cada pieza en su lugar. Cada criatura en su hábitat. Cada elemento cumpliendo su propósito con exactitud. Era como si todo el cosmos estuviera en un estado de adoración silenciosa, alineado no solo en forma, sino en intención, ritmo y belleza. Ese momento sellaba algo grandioso. El fin de la creación no era el fin del propósito, era el inicio de la historia. La tierra, ahora vibrante de vida, ya no era un espacio vacío ni un lienzo en blanco. Era un hogar listo, un escenario majestuoso donde el ser humano asumiría el papel de protagonista en la historia más grande jamás contada, la historia entre el Creador y su creación. Allí, frente al mayor regalo jamás ofrecido, la existencia consciente, relacional y eterna, el ser humano comenzaría a escribir su parte en el plan divino. Y entonces, en el séptimo día, el Creador hizo algo sorprendente. Descansó. No porque estuviera cansado. El Dios que creó galaxias con palabras y llamó a la vida con un soplo no conoce el agotamiento. Su descanso no fue una pausa por fatiga, fue un acto deliberado de revelación. Se detuvo, no porque necesitara recuperar fuerzas, sino porque deseaba enseñar algo eterno. Bendijo el tiempo. Santificó un día entre los días. Introdujo el concepto de la pausa sagrada. El séptimo día no fue solo ausencia de obra creativa. Fue presencia de propósito profundo. Un día apartado, consagrado. Un espacio en el tiempo donde el hombre sería invitado a recordar, reflexionar, adorar. Con este gesto, Dios enseñaba que la creación no estaría completa sin contemplación, que el ciclo de la vida exige momentos de reconexión con el Creador. Al detenerse, Dios también dio ritmo al tiempo. Después de la creación, no vino más creación, sino comunión. La tierra, ya llena de vida, encontraba ahora su punto de reposo, no como un final, sino como un sello divino de plenitud. El sábado se convirtió en un altar en el tiempo, donde cada ser humano, generación tras generación, sería llamado a recordar quién lo creó y por qué existe. Es en ese descanso donde reside la sabiduría del Creador. El trabajo es bendecido, pero el descanso también es sagrado. La pausa no es improductiva, es intencionalmente transformadora. Es en el silencio de la contemplación donde el alma escucha con mayor claridad la voz de Dios. Y así, con el séptimo día, la creación no solo termina, se alinea. No solo se concluye, es sellada con propósito. Todo estaba en su lugar, el universo, la vida, el ser humano, la misión y el tiempo. El Creador había terminado su obra. Y todo era muy bueno. Pero esto no era una línea de meta, era un punto de partida. Porque a partir de ese momento, comenzaría la historia de la humanidad. Y Dios,
aunque descansando de la creación, seguiría caminando entre los hombres. El descanso del séptimo día fue, en verdad, una invitación silenciosa. Un llamado a la conexión con el Creador. No solo una pausa en el tiempo, sino una ventana abierta entre el cielo y la tierra, donde el hombre es invitado a detenerse, no para alejarse de la vida, sino para reencontrar su centro dentro de ella, Dios. Era como si el mismo Dios dijera: ahora que todo está hecho, ven a estar conmigo. El séptimo día fue la primera liturgia, el primer altar, el primer momento de adoración pura, no con palabras, sino con presencia. Enseñaba que, por más digno que sea el trabajo, y por más frutos que traiga la productividad, hay algo aún más sublime: la comunión con aquel que lo sostiene todo. Así, la creación no terminó con una explosión de luz o sonido, sino con silencio. Un silencio lleno de significado, lleno de gloria, lleno de Dios. Fue un final que parecía un comienzo. Un descanso que revelaba el verdadero propósito de la existencia. No solo hacer, sino ser. No solo crear, sino relacionarse. No solo existir, sino pertenecer. Y en ese silencio sagrado, Dios dijo todo lo que necesitaba decir. Sin una nueva palabra, reveló una verdad eterna. El verdadero sentido de la vida no está solo en actuar, sino en estar con Él. La historia de la creación no es solo el relato del inicio del universo. Es el inicio de nuestra identidad. Nos recuerda que no somos polvo lanzado al azar, ni una estadística cósmica entre miles de millones de estrellas. Somos obra intencional de un Creador, que conoce cada célula, cada rasgo, cada latido de nuestro corazón. Naciste con propósito. Fuiste pensado antes del tiempo. Y el Dios que creó el universo todavía desea caminar contigo. Fuimos formados con propósito. No somos producto del azar, ni resultado de una ecuación cósmica impersonal. Fuimos moldeados por las manos del Creador, con intención, con amor, con destino. Cada día de la creación revela no solo el poder de Dios, sino también su cuidado, su belleza y su pasión por la vida. Todo comenzó con la voz de Dios. Él habló, y el universo respondió. La luz rompió la oscuridad. El orden venció al caos. Y la vida surgió, no como un accidente, sino como parte de un plan perfecto. Cada detalle de la creación, el brillo de las estrellas, el soplo del viento, el fluir de las aguas, el perfume de las flores, lleva las huellas digitales del Creador. Son firmas visibles del invisible. La creación no solo funciona, adora con su existencia. Y en la cima de todo esto, en el centro del relato, Dios colocó al ser humano. A mí. No para simplemente pasar por la vida, sino para vivir en comunión con Él. Para habitar la creación con respeto, responsabilidad y reverencia. Para caminar hacia el corazón del Padre, guiados por propósitos más altos de los que podemos imaginar. Fuimos creados para más. Creados para conocer. Creados para reflejar. Creados para pertenecer. Este es el verdadero comienzo de nuestra historia. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta al video. Y compártelo con alguien que necesita recordar que no es fruto del azar, sino obra intencional de un Dios que todavía habla. En los próximos episodios, vamos a sumergirnos en el siguiente capítulo de la historia. Cuando el ser humano, aun siendo creado a imagen de Dios, elige seguir un camino distante del Creador. Y cómo esa decisión cambió el rumbo de la existencia. Hasta entonces, permanece en la paz de aquel que formó los cielos, la tierra y tu corazón. Y nunca lo olvides. Fuiste creado con amor, moldeado con propósito, y llamado a un destino eterno.